Líbrame. David, que tenía comunión íntima con Dios, decía al Señor, líbrame de homicidios. Líbrame del mal camino, Señor. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios habla, todo esto unido a la tibieza. La Biblia dice que tienen nombre de que viven pero están muertos. ¿Cuál es el nombre de que viven? ¿Alguno no entiende eso? Dicen, soy cristiano. Tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. Porque no manifiesto la presencia de Dios. No manifiesto la santidad de Dios. Tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. El cristiano es un hombre vivo, alguien de que vivió, alguien que nació de nuevo. Si usted va por la calle, de cada 10 personas, 8 o 9 le van a decir yo soy cristiano. Pero es mentira, no conocen. La mayoría no lo conoce. Usted pregúntele si alguna vez se arrepintió. Le van a decir, no, yo hago buenas cosas. Yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no es ser cristiano. Eso es una parte de lo que va a ser un cristiano, pero hay que nacer de nuevo. Hay que tener un arrepentimiento genuino. No puedo. Señor, si hay una ceguera espiritual en mi vida, Señor, si no me puedo arrepentir de esto, quebrántame, Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir a traer convicción de pecado. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la justicia? La justicia tiene que ver con dos cosas. Con nuestra condenación, que era justo que seamos condenados, pero también tiene que ver con la gracia de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación. El Espíritu Santo viene a convencernos de justicia y de juicio. De la justicia de Dios, que era justo, es justo. Si Dios dice, no te recibo a mi reino, es justo. Seamos pastores, seamos evangelistas, seamos diáconos, seamos quien seamos, que tengamos nombre acá en esta tierra, como siervos de Dios, como sea. Si Dios dice, no te recibo a mi reino, es justo, porque Él es justo. Por eso tenemos que arrepentirnos. Señor, no estoy viviendo una vida como agradable a ti. Ayúdame, rompe las cadenas en mí. Clama, pelea por tu alma. Después de esas cosas se van a empezar a desatar la presencia de Dios en tu vida. El gozo de Dios va a empezar a permanecer más seguido en ti. La paz de Dios va a permanecer más seguido en ti. La presencia, la bendición van a empezar a venir y te van a alcanzar. Muchos buscan de manera equivocada a Dios. Buscan la bendición de Dios. Buscan que Dios nos bendiga solamente. Pero la Biblia dice que si nosotros lo buscamos a Él y lo honramos a Él, esas bendiciones te van a perseguir a vos. Nosotros no vamos a estar corriendo atrás de las bendiciones van a correr atrás nuestro. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren? Y vamos a orar, Señor, que esta iglesia y cada uno de los que estamos aquí seamos personas que no corramos por la bendición, sino que la bendición corra atrás nuestro. La presencia de Dios va a querer estar contigo. ¿Sabes que Dios es una persona? Que nosotros podemos tocar el corazón de Dios con nuestra oración, con nuestra sinceridad de corazón. Podemos tocar a Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos aún, miren, hay un juicio que viene, por ejemplo. Viene un juicio de condenación, viene un juicio de enfermedad que Dios ya determinó que así sea porque por el pecado. Y una persona con un corazón quebrantado, humilde, puede transformar ese juicio en una bendición. La Biblia dice que Dios se arrepiente. ¿Cómo, pastor, Dios se arrepiente? Dios se arrepiente por el mal que iba a hacernos. Dios se arrepiente cuando la persona se arrepiente. Dice, no lo voy a hacer.
no lo voy a hacer, lo voy a bendecir. El rey Ezequías, vino el profeta y le dijo: ordena tu casa, porque de cierto morirás. Entonces dijo dos cosas: que su casa estaba desordenada y no era agradable a Dios. Prepara todo porque te vas a morir. Y el rey Ezequías no dijo: bueno, está bien. Dios dijo: no. Él se tiró contra un costado y dijo: Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo te he servido todos estos años. Dice que esa oración Dios la oyó. Y el profeta iba saliendo del palacio. Y dice, le dijo el Señor: ve y dile a mi siervo que no va a morir, sino que le regalo 15 años más de vida. Pero yo creo que ese anuncio también lo hizo a él aferrarse más a Dios. Lo hizo a él tener un cambio. A veces las cosas que nos suceden negativas nos hacen agarrarnos más de Dios. No decir: Señor, a veces no estamos cuidando a la familia. No estamos cuidando a nuestra madre. ¿Cuántos hoy hijos que ya son grandes dicen: ¿por qué no le di un abrazo a mi madre? ¿Por qué endurecí mi corazón? Ahora ya no la tengo conmigo. ¿Por qué enojado con mi padre lo maldije y aún lo insulté y hoy no está y no tengo oportunidad de abrazarlo y de pedirle perdón? ¿Por qué endurecí mi corazón así? Así nos pasa con Dios. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Cuando miramos nuestra vida, podemos darnos cuenta que nosotros tenemos que dar misericordia, porque estamos recibiendo la misericordia de Dios. Dios nos tiene paciencia, Dios nos ama, Dios nos está cubriendo cada día. Sin embargo, nosotros muchas veces somos duros con la vida. Castigamos con el látigo de la indiferencia. Ya no son gritos, pero ya no le hablas. Eso también es un látigo. Eso también es un golpe. Tenemos que ablandar el corazón. Decí conmigo: tengo que ablandar el corazón. Y esto es: algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando tú interceptas algo que aún parece que no es pecado, porque algunas cosas no son pecado, pero te están robando la comunión con Dios, tú no te tienes que dejar dominar de esas cosas. ¿Qué es lo que te detiene? Hay cosas que te están deteniendo en congregarte, hay cosas, ofrecimientos que han venido. Tú tienes que elegir cada día. Cada día tenemos que elegir. Y a veces por las decisiones y por las malas elecciones tropezamos y sufrimos más de lo que tendríamos que. Sufrimos más por malas decisiones. ¿A cuántos le ha pasado? Ya solo en la vida, digamos, sacando el evangelio, sacando gente que por malas decisiones sufrió el doble. Gente que por malas decisiones hoy está presa o hoy está muerta. Alguien le dijo: no vayas a ese lugar. Y fue igual y sintió como un temor adentro. Fue igual y después ya no volvió. Malas decisiones. Decí conmigo: malas decisiones. El Señor dice que íbamos a tener muchas tentaciones, invitaciones al mal en este mundo. Íbamos a tener muchas invitaciones al mal. Pero Dios quiere que nuestro fuego esté encendido. Para que podamos resistir, para que podamos huir también. Huir de lo malo. La Biblia dice que David decía: tendieron lazos, escondieron lazos. Tú no sabes, pero el enemigo esconde lazos para que nosotros seamos atados. Hay
trampas en el camino. Trampas que están preparadas. Pero el Señor dice, si tú dejas que Él camine delante de ti, esas trampas no te van a alcanzar. Si tú dejas que su gloria sea tu retaguardia, si tú le buscas, si tú estás preocupado por el reino de Dios, si tú estás preocupado por crecer en el Señor, si tú ya dejas de preocuparte por ti mismo y solo lo que a ti te falta, y empiezas a preocuparte por estar en su presencia, por amar al prójimo, la gloria de Dios será tu retaguardia. Nadie te puede tocar. Ni porque venga, yo soy el diablo, yo soy Belcebú, yo soy ese no te puede tocar porque la gloria de Dios es tu retaguardia. No te puede tocar. Tú no vas a tener miedo. Ay, vino el brujo más grande. ¿Qué me importa? Cristo es más grande que cualquier brujo, que cualquier demonio. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando yo le creo a Dios a niveles mayores, se activa la gloria a niveles mayores. Una parábola que una vez trajeron y la vi en Facebook y también la dijo un hermano. Un niño lo llevaron y vio un avión de lejos. Dijo, papá, qué chiquito que es ese avión. Es chiquito. No, dijo, es muy grande. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a llevar al lugar donde sale. Y lo llevó al niño y era grandísimo el avión. Cantidad de personas entran ahí. Y le dijo, así es Dios. Si tú lo miras de lejos, va a ser chiquito para ti. Pero si tú te acercas a Él, lo vas a ver grande. Hay muchos que lo ven chiquito a Dios. Nada te intimide. Que nada te intimide. Cuando tú estás cerca de Dios y está una fuerza de oscuridad ahí, tú lo ves a esa fuerza de oscuridad y ves a Dios, Señor, estoy acá, gloria a Dios. Es como el niño que va a jardín con los chiquitos amiguitos que va con la mano del padre, va seguro ahí, te come papá. Cuando va solo se hace. ¿Cuántos quieren ir de la mano del Padre? De la mano del Señor. Él es más grande. Decí conmigo, Él es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier diagnóstico, que cualquier demonio, que cualquier brujo. Dios es más grande. Acércate a Dios. Acércate más a contemplar su grandeza, la hermosura de su santidad, la grandeza de su poder, de su gloria. Mientras más cerca de Dios, más grande y más pequeño va a ser el problema y más grande va a ser tu fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a volver a San Juan capítulo 15. ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu Santo? Hoy tiene que haber un rompimiento. Si hay algo que nos ata, si hay algo, hoy tenemos que romperlo, tenemos que entregarlo a Dios. Hay una canción que dice, trae sobre el altar a quemar todo eso que hay en la vida. Es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, sí Señor. Acá está esta idolatría que no te quería entregar, este pecado que no te quería entregar. Ahí está, Señor, lo entrego delante de tu altar, no lo quiero más. Destrúyelo. Límpialo, Señor. ¿Saben que entristecemos el corazón de Cristo? Cristo pagó por nuestra alma un precio de sangre y sufrió un dolor terrible de una traición primeramente y después escupidas, golpes, latigazos que desgarraban su piel. Y todo eso lo hizo por amor. ¿Y saben por qué dice la Biblia que Él fue a la cruz? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe quién era el gozo puesto delante del Señor? Eran nosotros siendo salvos por su obra. Él menospreció
en ese momento su grandeza y se despojó de su gloria para salvarnos a nosotros. Él fue a la cruz por amor, para salvar nuestras almas de la condenación. El gozo puesto delante de Él es poder llevar gente al reino, que esas almas que Él creó no se pierdan eternamente. Y nosotros muchas veces, siendo hipócritas, jugamos con Dios. Jugamos con Dios. Estamos desobedeciendo y deshonrando al que nos amó, al que más nos amó. Y dándole lugar al que nos odia. Satanás nos odia y Satanás usa a la gente del mundo y Satanás usa las cosas que hay en el mundo para seducirnos y atraernos y para que deshonremos a Dios. Siempre el propósito de Satanás es llevarnos a la desobediencia. Para que a través de esa desobediencia nos traiga muerte, separación de Dios. Y Cristo derramó su sangre siendo Dios. Él no necesitaba venir a la tierra y humillarse como se humilló. Él está seguro en su trono. Él no necesitaba venir acá. Y dice la Biblia que Él sufrió contradicción, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Alguien tan santo, tan maravilloso, tan bueno. ¿A ti no te daría bronca que agarren a una persona que tú consideras una buena persona y venga uno y la maltrate y la denigre y la insulte y la escupa? A tú te va a dar bronca. Imagínate el Padre cómo se habrá sentido con Jesús siendo tan santo y nosotros pecadores, escupiéndolo con nuestros pecados, maltratándolo. ¿Saben quién nos llevó a la cruz a Cristo? Nosotros lo llevamos a la cruz, pero Él fue por amor, voluntariamente. Nosotros lo llevamos a la cruz a Cristo. Él dijo, yo voy a ir por ellos, porque si no se van a perder eternamente. Y no hay nadie en la tierra que diga, soy tan bueno y tan perfecto, que no necesito la cruz de Cristo, que no necesito a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al reino de Dios si no entra por la puerta que es Jesús. No te dejes engañar por la doctrina mentirosa. No existe el purgatorio. No existe nueva oportunidad después de la muerte. Si no nos arrepentimos y cambiamos en esta tierra, si no dejamos que el Señor nos llene y nos cubra con su gracia, nuestro destino no es el cielo. Ni el tuyo ni el mío. Necesitamos ser sinceros delante de Dios. ¿Sabe por qué Dios lo justificó a estos siervos, a David, a otros ministros que se han equivocado como Elías, Moisés? Usted dice, Moisés fue el hombre más manso de la tierra, pero Moisés en un momento se irritó tanto por el pueblo ese testarudo que tuvo que soportar tantos años, que un día el Señor le dijo, toca la piedra y va a salir agua. Y Moisés enojado la golpeó. Pero no enojado con Dios, enojado con el pueblo. Era incrédulo. El pueblo era incrédulo después de todas las señales que Dios hizo. El pueblo se quejaba, murmuraba todo el tiempo. Muchas veces habían querido apedrear a Moisés. El pueblo era así. Se quejaban porque no tenían carne. Se quejaban porque por esto, por lo otro. Dios dice que iba una columna de fuego a la noche. Por el frío los cubría, los iluminaba en sus caminos. Otra, una columna de un nube de día para que el sol no les haga daño. El calzado de sus pies no se desgastaba. Dios le daba maná del cielo. Le daba a comer comida que comían los ángeles.
Tenían sed, le daba agua. Había unas aguas, estas aguas son amargas. El Señor hacía un milagro y le dice: cortá un árbol, metelo ahí, y las aguas se endulzaban, tomaban agua. Dios cuidaba de ellos todo tiempo. Y el pueblo todo tiempo estaba quejándose, murmurando: me falta esto, Señor, me falta esto. Tienes casa, tenés comida, tenés para vestirte, y siempre hay alguna queja ahí. Tenés salud, dice que ellos no se enfermaban. Fueron un montón de plagas en Egipto y a ellos no les tocó ni una. Ay, 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 Señor, ¿dónde estás? Que no pude pintar la puerta de afuera. Ay, Dios no está conmigo. Tiene la culpa la iglesia esa. Una gente que venía a la iglesia se quejó y le echó la culpa a nosotros. Al marido lo echaron del trabajo. En vez de preguntarle por qué lo echaron, tiene la culpa la iglesia. Gloria a Dios. Murmuradores. Se quejan de todo. La hace muy larga, la hace muy corta. Hay poca alabanza y mucha alabanza. Ay, yo quería esa canción. Esa canción. ¿Se acuerdan de esa? Vino una mujer y le dijo al pastor: pastor, hoy no estuvo linda la alabanza en la iglesia. Así me gusta, hermana, porque no era para usted. Era para el Rey de Reyes. Gloria a Dios. ¿Para quién alabamos? ¿Para el Señor o para que nosotros nos guste? ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es la adoración? Hoy no me gustó la alabanza. Mira la adoración. Canta con todo tu corazón. Mire, si es el arroz con leche y es para Dios, lo voy a cantar. Hermano, a donde Dios me lleva yo alabo. No me pongo a preocupar si soy el pastor, yo soy un cristiano, un hijo más de Dios. Si me pongo atrás, me pongo adelante, pero igual voy a adorar a Dios. Adora a Dios. Si tienen velo ahí, adoro con los que tienen velo. Si tienen pollera larga, adoro con los que tienen pollera larga. Yo soy espiritual. Estas son cartas. Acá no adoro eso. Adorarlo a Dios. Si hay una guitarra nomás para cantar, cantamos a Dios. ¿Qué va a hacer usted cuando se corte la luz? Ya está, se termina el culto, no se preocupe que hay velas. Y vamos a seguir adorando a Dios. Ya lo hemos hecho. Y si no le gusta como canto, aleluya. Lo importante es adorar a Dios. Me han dicho, en mi casa dice, se escucha horrible, le digo, gloria a Dios. ¿Qué importa cómo sueno? Lo importante es cómo adoras a Dios. Si te podés perfeccionar en esa área, perfeccionate para hacerlo con más excelencia. Pero si tú le adoras a Dios, dice, ¿cómo lo escuchará Dios, no? ¿Sabe que la adoración real que le llega a Dios no es solo el sonido? Es del corazón que adora. Es algo espiritual. Esa adoración sube a Dios. Igual que la oración. La oración no es el sonido y las palabras que usemos. La oración es con fe, y lo que le da poder y que cautiva a Dios es la fe y el corazón sincero. Podemos decir cosas muy lindas. Podemos estudiar y mirarnos al espejo. Voy a decir de esta manera y me voy a parar así. Aleluya, gloria a Dios, la unción está aquí. Y si no lo decimos con fe y con el corazón, no sirve para nada. ¿Cuántos están escuchando? Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo?
¿Qué es lo más importante? Si lo estoy haciendo con mi corazón. Aún la salvación depende del corazón. ¿Sabe qué cantidad de gente le hicimos aceptar a Cristo y no vimos ni un cambio? Sí, yo voy a aceptar a Cristo. Sí, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. La Biblia dice claramente, tenés que creer en tu corazón. Creer en tu corazón y confesar con tu boca. Si yo confieso con mi boca y no creo en mi corazón, no cree quien tal haga que recibirá algo del Señor. No es solo lo que decimos, es lo que salga de acá. Así que Señor, si esto no está en mí, transforma mi corazón. Quiero un corazón que te adore, un corazón que te crea. ¿Cuántos dicen amén? En el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es el modelo de permanecer en Él. Él lo hizo con el Padre. Él permaneció en el Padre y así el Padre permaneció en Él. A través de guardar la palabra, a través de aferrarse, a través de... Dice que Jesús cada tanto se iba al monte a orar, a tener comunión con el Señor. Y a veces pasaba toda la noche orando a Dios. Esa comunión, ¿cuántos quieren eso? Si Él siendo santo tenía que irse al monte, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos apartarnos para Dios? Apartarte un día de toda la gente. Un día, un momento. Subí al monte. Jesús subía al monte y tenía comunión con el Padre. Y de ahí venía y traía los diseños. ¿Sabe de dónde vienen los diseños de Dios? De la comunión con Dios. Dios dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran dado a conocer mis palabras a mi pueblo. El secreto de Dios es la intimidad con Él. Y Él ahí es donde Él te habla. Y donde Él te dice, hace tal cosa, hace tal otra. Es donde Él te entrega la palabra. El monte Sinaí lo podemos ver a Moisés subir a Moisés. Josué estuvo ahí, se quedó esperándolo a Moisés en una parte del monte Sinaí. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Y el Señor ahí le entregó la palabra. ¿Cuántos quieren tener revelación? ¿Cuántos quieren tener revelación? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Comienza a subir al monte de celestial, el monte de oración. Ese ministerio va a comenzar en la iglesia, el monte de oración. A ver cuántos van a querer subir al monte. Ir ahí, elevarte en la comunión con Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que sea una iglesia poderosa? Que sea una iglesia de fuego, una iglesia avivada. Tenemos que subir más seguido al monte. Así que tratemos de no perder el tiempo. Cada vez que tengamos oportunidad, nos ponemos en comunión unos con otros y en la intimidad con Dios. Te va a tocar irte al baño o a cualquier lado, pero orar. A veces no tengo un lugar, gracias a Dios tengo un auto y el auto Dios me ha ministrado muchas veces. Pero a algunos le va a tocar en el baño, en su habitación. Andate ahí a adorar a Dios, buscalo. Entregale todo a Él. A veces hay cargas y hay luchas y hay dolores que tú no se los quieres contar a nadie. Pero ahí en la intimidad tú se lo puedes decir a Dios y Él te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que tú no las puedes decir o que no puedes confiar en la lengua de los hermanos. Y no porque los hermanos sean malos, sino porque a uno les cuesta retener como un fuego en su lengua. Entonces tenemos que confiar en Dios.
Y vas al monte y dices, Señor, acá estoy. Te entrego todo a ti. Mira este dolor, mira esta aflicción, mira lo que me pasó cuando era niño. Mira esto, Señor, que todavía no se lo dije a nadie. Te lo digo, Señor, sana. Tú sacas eso, Señor, y Dios te va a sanar. Tú tienes que creer que Él está ahí para ti. Es difícil hoy en día confiar en la gente, pero sí podemos confiar en Dios y Dios nos va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en la intimidad tú vas a ser ministrado, vas a ser sanado. Mire, tú puedes entrar ahí hasta enojado. Y vas a salir con amor. Gloria a Dios. Pero eso hay que practicarlo, es difícil. A veces uno en el enojo dice, déjame largar un poco. Y esa se la conté también esta, muchas veces. Esa mujer que vino al pastor y dijo, pastor, ¿sabe la guerra que tuve con el diablo anoche? Peleamos toda la noche. Estuvimos peleando toda la noche. Y el pastor dijo, ¿y después qué pasó, hermano? Nos levantamos a tomar mate. El diablo era el marido. Miren, si nosotros vamos al monte y vamos a la intimidad, eso se va a disipar. Eso que es difícil, pastor, cerrar la boca. ¿Qué es difícil? Cerrar la boca. No, a mí no, dirá. Yo domino la lengua como nadie. ¿Sabes que me insultan todo el tiempo? Me maldicen y yo nada, los amo. La lengua. El que pueda dominar su lengua, este es varón perfecto, dice. Y también va a poder gobernar todo su cuerpo. ¿Cuántas veces hemos fallado en dominar la lengua? O alguno no falló.